El Senatus Inmaculado Corazón de María de El Salvador invita a los socios de la Legión de María a la siguiente formación de oficiales con el tema Los Estatutos, parte 1, comentado por el hermano Pablo Rivera. Hola hermanos legionarios, soy Pablo Rivera. Actualmente soy el vicepresidente del Senato de El Salvador. Nuestro Senato se llama Inmaculado Corazón de María. Y pues estamos en un esfuerzo constante por generar una formación de oficiales que nos permita tener una calidad de oficiales mejor, cada vez mejor, porque tengan conocimiento pleno de sus deberes como oficiales. Bueno, en ese esfuerzo nos hemos enmarcado, como ustedes pueden ver, en trabajar mucho por crear un canal en YouTube que nos permita ir haciendo el manual en pequeñas porciones, en porciones adecuadas, en porciones, como lo puede ver usted, cada tema que existe en el manual lo venimos convirtiendo en video para que cada legionario, si tiene la oportunidad de escuchar, de ver y de escuchar esos videos, pues puede estar haciendo sus cosas en sus casas y podrá ver los videos que nosotros estamos presentando ahí. Es decir, si está haciendo limpieza, si está haciendo su casa, si está fregando trastes, pues puede hacerlo, ¿no? Y estar oyendo el video. Los videos son breves, algunos no pasan de 5 minutos, otros sí, porque la lectura es así, ¿no? Larga, en el manual la vamos a encontrar larga y ni modo. No queremos dejar una parte del video en parte A y parte B como eran antes los cassettes que nosotros usábamos. Bien, esta noche o en este momento lo vamos a ofrecer a hacer un repaso a los estatutos de la Legión. Los estatutos pues se han dado conforme la Legión ha venido creciendo, ¿no? Primero vamos a recordar el borrador que nos fue proporcionado a muchos de estos estatutos que hacen una remembranza que primero se fundó la Legión de María en Dublín en 1921, mientras el Papa era Benedicto XV, y luego la subsiguiente aprobación como Asociación Apostólica de Fieles Laicos, primero se dio en la diócesis, luego se fue desarrollando en todo el mundo. La fundación del Consejo Pontificio para los Laicos tras el Concilio Vaticano II. Eso veamos que nosotros encontramos, por ejemplo, expresión como Acción Católica. Pues antes del Concilio Vaticano II tenía mucho que ver a la oficina que atendía los consejos, entiendo yo, los consejos, los movimientos y las asociaciones. Pues era una oficina de enlace entre la Santa Sede y las asociaciones. Para eso estaba Acción Católica. Pero con el Vaticano nace la fundación, nace el Consejo Pontificio para los Laicos, y eso pues nos da una apertura para que podamos hacer estos procesos de legalización. Para que nos hagamos una idea, que estos movimientos dentro de la iglesia van a verse, o estas asociaciones dentro de la iglesia
se van a ver como cuando usted en un estado, usted pertenece a un gobierno, usted pertenece a un país, a un estado. El estado es todo. Pero dentro de ellas está la población, el terreno y las organizaciones. Hay un montón de cosas más que configuran el estado, pero allí entonces el estado comprende la parte del gobierno, y en el gobierno se legalizan, se autorizan la actividad de algunos grupos que son asociaciones, ONGs y cualquier otra, por ejemplo, instituciones. Las instituciones, generalmente le llamamos así a esas organizaciones de carácter público. ¿Por qué son públicos? Porque es el Estado quien le da vida. Por ejemplo, podemos llamar, como en muchos países, lo público es la seguridad social, el Ministerio de Trabajo, todos los ministerios, ¿verdad? Seguridad pública, defensa nacional, como es el caso de El Salvador. Hay una cantidad de instituciones que el Estado las crea. Estas instituciones son públicas, pero hay otras que son generadas por la iniciativa de las personas, y entonces estas se les va a llamar privadas. Pues bien, también en el transcurso de esta historia de la Iglesia nace el Código de Derecho Canónico, que fue promulgado en 1983 y que requiere que toda asociación de fieles laicos busque ser reconocida. Es decir, este Código de Derecho Canónico demanda, digámoslo así, o motiva o invita a que todas las organizaciones pues vayan y pasen por los filtros que se van a establecer para que sea reconocida una asociación por la Iglesia. Y entonces van a nacer los estatutos de la Legión. La Legión, pues estos estatutos se dan en ese mismo documento, en el documento que nos enviaron, y están en coherencia con los momentos claves de la fundación y la formación de la Legión de María. El documento que nos regalaban, que nos permitieron, que se divulgó por parte de la Legión de María, tiene un resumen histórico. Dice, número 1, el primer grupo de la Legión de María, conocido como Asociación de Nuestra Señora de la Misericordia, fue fundado en la parroquia de San Nicolás de Myra, Dublín, Irlanda, el 7 de septiembre de 1921, por el siervo de Dios, el hermano Frank Duff, con el permiso del párroco, el sacerdote John Flanagan, y bajo la dirección espiritual del padre Michael Toher, sacerdote de la misma parroquia. Luego se formaron otros grupos para poder coordinar y gobernar estos grupos y otros futuros. El cuerpo gobernante, se creó el cuerpo gobernante que se va a llamar a partir de ahí como Concilium Legionis, Central Council, Consejo Central. Fue inaugurado el 24 de noviembre de 1924 bajo la dirección espiritual del reverendo Michael Creedon, sacerdote de la parroquia de San Nicolás de Myra, quien había sucedido al padre Michael Toher. El nombre de Legión de María, o Legio Mariae, se adoptó por este cuerpo para la asociación, y el Consejo Central vino a ser conocido como el Concilium Legionis Mariae. El 8 de marzo, ya dentro de poco, ¿no? Hoy tenemos 6, 7, mañana, 8 de marzo, o bueno, dejemos la fecha porque el video puede aparecer después. El 8 de marzo
de 1927 se concedió Permiso Ordinari Diócesis Dublinense para imprimir las oraciones que se deben rezar en las reuniones de la Legión. El 30 de septiembre de 1928, el primer borrador del manual fue aprobado por el Concilio in Legionis Mariae para la circulación privada entre los miembros y fue presentado para la aprobación diocesana. Durante una locución dirigida a los legionarios peregrinos en Roma, durante el año santo de 1933, el Papa, su Santidad el Papa Pío XI, dio su bendición a la Legión de María y la llamó una obra hermosa y santa. Su eminencia, el doctor Edward Byrne, arzobispo de Dublín, emitió una carta de aprobación para la Legión de María el 3 de enero de 1935 y su imprimipotes para la impresión de la Constitución de la Legión el 24 de marzo de 1935. El arzobispo Byrne dio la autorización imprimipotes para la impresión de la primera edición definitiva del Manual Oficial de la Legión de María el 7 de marzo de 1937. Posteriormente, mientras la Legión se fue expandiendo, se buscó la aprobación del ordinario en cada caso de fundación de la Legión en una nueva diócesis y del párroco en cada nueva parroquia que se iba avanzando. Por cada nueva traducción del manual de la Legión se buscó el imprimatur del ordinario local antes de imprimir. Luego, la Legión de María ha mantenido una relación cordial y filial con el Pontificium Concilium Pro Laicis desde su fundación en 1967 por medio de informes, intercambio de correspondencia, visitas y asistencia de conferencias y congresos organizados por el Consejo Pontificio para los Laicos. De la misma forma que había mantenido contacto anteriormente con lo que antes era la Oficina Central de Acción Católica. Bajo el mandato del cardenal Francesco Marchetti Selvaggiani y en tiempos anteriores de Monseñor Giuseppe, más tarde el cardenal Pizarro. En una carta con fecha de 2 de junio de 1966, Monseñor Angelo Dell'Acqua, que fue más tarde cardenal, escribiendo en nombre de su santidad Pablo VI, aseguró que no había ninguna intención de parte de la Santa Sede de alterar las constituciones de la Legión en un futuro previsible. Eso es la parte histórica, pero ahora vamos a lo medular, a los estatutos. Yo les invito a que vayamos meditando estas expresiones porque dentro de ellas habrá algunas que requerirán alguna explicación. Yo las que pueda las voy a ir dando, porque de repente hay expresiones que no las puede entender cualquiera, pero yo lo que quiero explicarles es que la Legión de María no se trata de una organización más. Muchas veces los párrocos pues son nombrados, algunos sacerdotes son nombrados párrocos de algunas
de algunas parroquias, y cuando llegan pues encuentran tal vez una desorganización, probablemente. Se ha dado muy frecuentemente que llegan y buscan establecer una organización que le permita a él tener una mejor administración. Y claro, eso no se va a negar, que él está en toda su facultad de hacerlo. Pero cuando tocamos el tema de la legión, a veces hay algunas cositas que es necesario que las vayamos pensando cómo deben ser. En una homilía, hace un par de años atrás, Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, dijo bien claro estas expresiones y que deben enseñarnos tanto a laicos pertenecientes a la Legión de María como a sacerdotes que de alguna forma tienen alguna relación con ella. Las palabras de Monseñor fueron: el manual de la Legión de María y sus estatutos, ya no estoy muy seguro si dijo estatutos, pero sí, claramente dijo: el manual de la Legión de María es ley de la Iglesia. Es ley de la Iglesia. Por tanto, ambos lados estamos en la obligación de darle cumplimiento. Y esa es una parte en la que, al hacer una revisión sobre cómo se manejan los consejos en estos tiempos, sobre cómo se dirige la Legión de María en estos tiempos, encontramos grandes fallas en diferentes puntos del país. Y me imagino de que no es algo salvadoreño nada más. Es necesario de que la Legión de María vuelva sus pasos hacia los primeros que dio y trate de cumplir lo que el capítulo 28, número 1, va a decir. La Legión de María, los oficiales deben esforzarse por mantener intacto el espíritu de la Legión, por guardar fielmente los sueños de su fundador, el hermano Fran Duf, siervo de Dios. Así que vamos a empezar. Artículo número 1. La Legión de María es una asociación internacional privada de fieles. Vamos a ver. La Legión de María es el nombre de la organización. Es una asociación. Bueno, aquí hay una libertad de asociación como de desasociación. Una persona que ya no desee ser legionaria no se le va a retener. Es muy libre. Como todo, ¿verdad? Tanto como en la iglesia como en la Legión de María, tenemos la libertad de quedarnos o la de retirarnos. Luego, internacional, pues ya trascendió de sus fronteras y Irlanda, y al hacerlo así, pues ha llegado a a muchos países del mundo. Privada lo llamará así la iglesia porque no se trata de una asociación pública. La diferencia entre lo público y lo privado está en que quién lo fundó, quién lo organizó. Y cuando la iglesia, algún sacerdote, algún obispo, alguien que tenga el interés y las facultades de formar una asociación, lo hace, le pide permiso al Papa, entonces el Papa ve que quien lo organizó es alguien que pertenece ya, que es parte ya del organismo clerical de la iglesia, ya es un sacerdote, y por lo tanto
Esto ya es como un interés propio de la iglesia en formar esa asociación y por lo tanto va a ser llamada como pública. Pero el privado está, al observar su fundador, se trata de una persona que no es sacerdote, que no es un religioso, que no es un obispo, que no es un cardenal, sino que se trata de un laico. Una persona aparte de ya lo que ya es la organización de la iglesia. Y por eso se va a llamar así, Asociación Privada de Fieles. Esta, allá en Irlanda, cuenta con su personería jurídica. Es de desear de que en todos los países la Legión de María, su administración local, también posea personería jurídica. En algunos lugares no es posible porque, en algunos lugares no es posible porque es pequeña, porque no se consiguen los permisos necesarios para eso. Pero en fin, algunos no lo tienen, otros sí lo tienen. Bueno, en El Salvador el sistema bancario, por ejemplo, demanda de que deberíamos tenerlo para poder tener cuentas en nombre de Legión de María y hacer las transferencias en los casos de las aportaciones que hagamos al Dublín en nombre de la Legión de María de El Salvador para la Legión de María de Irlanda. Bueno, pero decimos, cuenta con personalidad jurídica conforme a los cánones del 298 al 311 y del 321 al 329 del Código de Derecho Canónico. Luego, artículo 2, el nombre de la asociación, la Legión de María, artículo 2. La asociación de Christi Fidelis Laici, o Christi Fidelis, que lleva el nombre de Legión de María, es la asociación fundada por Frank Duff, junto con otros hermanos, el 7 de septiembre de 1921 en Dublín. Como su nombre indica, se trata de un ejército de siervos conocidos como legionarios, organizado según el modelo de un ejército, principalmente el ejército de la antigua Roma, bajo el mando de María, Reina del Cielo, al servicio de su Hijo Jesucristo. Aunque es un ejército, su finalidad y sus métodos no son de este mundo, sino de María, la humilde. La finalidad de la Legión de María. B. Artículo 3. La finalidad de la Legión de María es la gloria de Dios por medio de la santificación de sus miembros, mediante la oración y la colaboración activa, actuando bajo dirección eclesiástica. Y a la obra de María y de la Iglesia de vencer el mal y llevar el reino de Cristo al mundo. La Legión de María, invocando al Espíritu Santo, busca servir a Jesucristo bajo la dirección y la unión con su Madre, María Inmaculada, medianera de todas las gracias. De acuerdo con la visión de su fundador, Frank Duff, está a la disposición de los obispos diocesanos y de los párrocos o de otras autoridades eclesiásticas competentes para la variedad de servicios que se consideren adecuados para legionarios. La Legión de María se centra en el bien espiritual y moral de las almas, por lo cual no tiene como objeto proveer ayuda material, trabajo que desempeñan ya otros apostolados. Bueno, en cuanto a esto, vamos a hacer una breve pausa. Dice que la finalidad de la Legión, como ya sabemos todos los legionarios, ahí lo encontramos en el manual, que es la santificación
de sus miembros. Es decir, hermano, hermana, usted, si pertenece a la Legión de María, su finalidad es ser santa, santo. Para eso vamos a recurrir a los instrumentos necesarios, como es la oración y la colaboración activa. La colaboración activa, actuando bajo dirección eclesiástica. Es decir, no nos vamos a disparar tampoco, ¿verdad? En cuestiones morales y en cuestiones espirituales, es la dirección de la Iglesia la que nos va a guiar en este camino. A la obra de María y de la Iglesia, nuestra finalidad es vencer el mal y llevar el reino de Cristo al mundo, cumpliendo con la orden que Él nos dio: lleven el Evangelio a todas las personas. Invocamos el Espíritu Santo y buscamos servir a Jesucristo bajo la dirección y la unión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y estamos a la disposición de los obispos, del párroco y de cualquier autoridad competente para la variedad de servicios. Yo sé que muchas veces las parroquias tienen tantas necesidades, ¿verdad? Pero el servicio legionario debe ser eminentemente espiritual. Claro, no vamos a dejar la iglesia sucia, no vamos a dejar la iglesia que se esté destruyendo, se arruinan las cosas y no vamos a trabajar por ellas a la par del sacerdote. Claro que tenemos que hacer eso, pero nuestra función, la que asumimos nosotros, es la de ir a visitar hogares, la de llevar consuelo, la de llevar el Evangelio, la de dar catequesis, la de promover que la gente en nuestras comunidades parroquiales pues se casen, se esfuercen porque los sacramentos se obtengan, estemos plenos en la comunicación, en la comunión con Cristo, ¿no? Ese es el trabajo del legionario. No es en sí estar haciendo la limpieza de la parroquia. Obviamente no se va a dejar de hacer, pero la importancia del trabajo de la legión no está en los servicios así tanto parroquiales. No digo yo que estén malos, no, solo que cuando damos nuestro trabajo, cuando reportamos nuestro trabajo, informamos nuestra labor semanal en nuestros presidios, vamos a priorizar los trabajos que son un bien espiritual y moral sobre cualquier otro. Y dice entonces, esto que es ley, para nosotros, la Legión de María se centra en el bien espiritual y moral de las almas. Es decir, que nuestro mayor interés debe ser que también ellos sean santos. Por lo cual no tiene como objetivo proveer ayuda material. Hay veces de que nos vamos por la tangente y nos dedicamos a hacer cosas como eso precisamente, proveer de ayuda material. No es esa nuestra finalidad. Y como legionarios, pues está prohibido, ¿no?
Luego, C, porque vamos como que los capítulos van literados, pero los artículos dentro de esos literados están numerados. Artículo 4. Además de las múltiples gracias que Dios ha concedido por medio de Cristo a su iglesia, la Legión de María se beneficia de manera particular de la visión del fundador Franz Duf, como expone en sus escritos y con su ejemplo de vida. Los legionarios se inspiran también en las enseñanzas de San Luis María Grignion de Montfort en el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Esto implica, hermanos y hermanas, que todo legionario debería conocer de qué se tratan el tratado de la de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Una doctrina que inspiró profundamente a Franz Duf. A él le encantó. ¿Por qué? Por su grado de profundidad. Y es algo que deberíamos gozarnos también nosotros de tener. El manual es el recurso fundamental para inspiración y guía práctica para todos los legionarios, mientras que los estatutos, estos que les estoy leyendo, estos que les estoy compartiendo, proveen el marco canónico para el gobierno de la legión. Pero que también me parece a mí que es apropiado que por lo menos alguna vez en la vida los tomemos, los leamos y los analicemos. Artículo 5. Ante la interpretación y la puesta en práctica de la visión de Franz Duf, ninguna disposición de corazón o trabajo activo puede ser considerado auténtico, a menos que esté en plena armonía con las enseñanzas de la Iglesia. Es decir, a veces como que de repente aparece alguien por ahí que le quiere dar una interpretación diferente y lo quiere poner en práctica de una forma diferente. Analiza a veces el manual, empieza a atar cabos y termina haciendo su propio producto y considera de que por ahí es el camino y se equivoca, ¿no? Entonces, lo que manda aquí entonces el manual, los estatutos, de que bien podríamos tener interpretaciones, bien podríamos tener poner en práctica algunas cosas, ¿no? Aquí dice, ante la interpretación y la puesta en práctica de la visión de Franz Duf, ninguna disposición de corazón o trabajo activo puede ser considerada auténtica a menos que esté en plena armonía con las enseñanzas de la Iglesia. Bueno, a veces cuando se nos ocurre hacer alguna modificación en A o B razón, porque consideramos de que como que fuera necesario hacerle la plana al hermano Franz Duf, pues entonces habría que valorar qué tanto afecta eso y que si se sale o no de las prácticas de la Iglesia. Este es un artículo que nos está como invitando a más bien a pegarnos al manual. Artículo 6. A nivel espiritual, la Legión de María se pone a disposición de María, Madre de Cristo y Reina del Cielo. La Legión existe y trabaja bajo su inspiración y patrocinio al servicio de su Hijo Jesús. Y en el trabajo siempre invoca la ayuda del Espíritu Santo, quien la cubrió con su sombra y por cuyo poder trajo al mundo a Jesús. Artículo 7. El 25 de marzo de cada año,
o en una fecha cercana, todos los legionarios, excepto que por causa justa les sea imposible, renovarán su lealtad a María, reina de la Legión, en una ceremonia llamada Asies. Bien, literal D. Las relaciones de comunión y de dependencia con la autoridad eclesiástica. Vamos a retornar al artículo 7 anterior y vamos a decir esto. Aquí se ve cómo el escritor de los estatutos, que no se le antojó, ¿verdad?, está basado en la Constitución y está basado en el deseo del hermano Franduf de cómo quería que fuera la Legión de María. Está diciendo de que solo cuando haya una causa justa, los legionarios no van a ir. El manual es un poquito más claro, dice que todos. Aquí dice de que tendrá una razón. Bueno, igual el manual hace una excepción, pero la idea es que aquí al Asies vamos todos. Todos. Llámese auxiliar, llámese activo, llámese pretoriano, sea adjutor, sea juvenil, todos deben ir. Y lo hemos hablado ya en otras ocasiones, porque por lo menos en este país se han dado a la tarea de decir de que vamos a renovar la promesa. No, señores, no presidente de consejo, no vicepresidente de consejo, no padrecito director espiritual, no está limitado eso a ningún legionario. No está limitado eso para quienes hayan hecho la promesa. Al Asies debemos ir todos. Y no es ninguna renovación de promesa. Es una ceremonia donde vamos a hacer una consagración. La consagración tiene una finalidad diferente. La promesa tiene un lugar diferente. Es bueno de que nos vayamos cayendo en cuenta de que no debíamos poner límites a los legionarios. Bien, artículo 8. Ya estábamos en el literal D. La Legión de María es una asociación visible de fieles en la iglesia terrenal. Lumen Gentium 8. Y artículo 9. A nivel institucional, en el mundo, la Asociación de Christi Fidelis de la Legión de María solo puede existir y actuar dentro de la plena comunión con la Iglesia Católica. Como muestra de esta comunión, es reconocida oficialmente por el Consejo Pontificio de los Laicos. Es decir, la Legión de María está. Para que exista, el Consejo Pontificio para los Laicos la aprobó. Y cuando vamos a extenderla, para que la Legión de María ingrese a una diócesis, el obispo debe aprobarla. Y luego, para que la Legión de María aterrice en una parroquia, pues precisamente también debe ser aprobada por el párroco. Si esta
plena comunión se rompe, ya existe la Legión de María en una diócesis, pero viene el obispo y dice, hasta aquí Legión de María, por esto, por esto. Hasta ahí existió la Legión de María en un país. Por eso es que es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado con nuestras acciones. Es importantísimo que nosotros hagamos las cosas apegadas al reglamento, porque sólo así podemos garantizar la existencia de la Legión de María en una parroquia, en una diócesis. Si nosotros no salimos de estos estatutos, ¿sí?, o del reglamento que está en el manual, y empezamos a hacer cosas no bien hechas, vamos a recordarles de que los directores espirituales son los ojos del obispo en ese presidio. Los directores espirituales son los ojos del obispo en ese consejo. Ya quisiera yo que los directores espirituales, muchos de ellos que todavía no se empapan con el manual, estudiaran bien todos estos aspectos para que ellos mismos no solo no promuevan cosas irregulares, sino que también indiquen, aquí ustedes se equivocan porque aquí está esto que dice lo contrario. Y entonces la Legión sería todavía mejor de lo que es ahora. Por esa razón es que voy a repetirles de nuevo el artículo 9. A nivel institucional en este mundo, como asociación de Christi Fidelis, la Legión de María solo puede existir y actuar dentro de la plena comunión con la Iglesia Católica. Si los legionarios cometen faltas graves o cometen a veces hasta delitos, y eso pues a veces no se trata de una persona, podemos decir de que a veces se cometen delitos y faltas. Delitos me refiero a los delitos perseguidos por un gobierno en un país, pero a veces se cometen delitos y faltas por una persona o dos personas que a título personal decidieron tomar una acción que es contra las leyes, ya sean terrenales o sean las de la iglesia. Pero cuando de repente toda la organización, todo el movimiento, toda la asociación empieza a caer en lo mismo y tendrán que responder oficiales y otras personas, entonces ahí estamos en una situación en que tal vez para la mejor solución que puede encontrar el sacerdote es valorar los bienes que hace la Legión y los males que hace, y siguen y suma y resta y no le da nada. ¿Para qué tener la Legión? Si la Legión no trabaja, si la Legión no hace su cometido apegado al manual, y encima de eso va a estar cayendo en cosas que son consideradas faltas, entonces ¿para qué le sirve a un obispo tener la Legión localmente? Desaparézcase y no pasa nada. Él está en toda su facultad. Por eso tenemos que estar alertas, ¿no? Ser útiles. Yo recientemente me di cuenta, bueno, no tan reciente, pero me he dado cuenta que en Brasil, por ejemplo, el gobierno de Brasil a nivel, digamos, de Congreso,
decidió darle un reconocimiento a la Legión de María por su servicio humanístico, me parece, a la sociedad brasileña. Pocas veces se va a ver eso, ¿no? De que un gobierno, pues, vuelva sus ojos hacia la Legión. Pero va a ser más difícil en aquellos lugares donde de repente la Legión es un gran tren que yace sobre los rieles. Artículo 10. Aquí tiene un primer inciso, o no sé cómo se llamará esta figura, pero el inciso primero dice: la Legión de María respetará siempre la autoridad eclesiástica competente. En ese respeto nos vamos a entender. En ese respeto. Que yo diría, ese respeto debe ser mutuo, ¿no? Tanto la iglesia debería respetarla. Recientemente estamos en una... Actualmente estamos en una... estamos en un proceso de un sínodo, la sinodalidad. Y esta sinodalidad la valoramos como buenísimo, ¿no? Una actividad de la iglesia a nivel mundial, en la cual está haciendo una reparación de cómo convivimos, cómo nos llevamos, cómo caminamos hacia el futuro y lo que trascienda al futuro, ¿no? La vida santa, la vida gloriosa. ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo caminamos? Y a mí me parece interesante, ¿no? Cómo algunas parroquias, a partir de esta circunstancia, están volviendo sus ojos incluso hacia sectores antagónicos, o de marginalidad, o qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Vuelven sus ojos, por ejemplo, incluso hasta con la iglesia protestante. Y ahí están, hasta con las ganas de ir a hablar con los pastores para que nos llevemos bien y caminemos en este camino sinodal, juntos. Pero, por otro lado, podríamos decir que la iglesia ve bien hacia afuera, pero hacia adentro podría suceder que estemos no tan bien. Cuando, por ejemplo, alguno que otro sacerdote nos invita a violar nuestras propias normas. Yo me pregunto si, por ejemplo, tenemos una asociación pública dentro de una comunidad parroquial, si será posible de que un sacerdote le diga a un religioso o religiosa que deje de hacer lo que por ley le es obligado a hacer en su asociación. Es decir, a veces la Legión de María en algunas parroquias tiende a desaparecer porque los sacerdotes le dicen a la legión, a los legionarios, que no hagan la junta. Hay que la hagan una vez al mes. O que hagan cosas que van contra la normativa de la legión. Y entonces ahí veo yo que existe hasta cierto modo una falta de respeto hacia estas leyes de la iglesia. Cuando nos van a decir, no haga usted tiene reunión de comisión hoy, no la haga, yo tengo otra cosa y ustedes vénganse para acá. Yo digo que hay cosas que son prioridades, ¿no? Sí. Pero
También está en las manos de los oficiales tomar acciones, ¿no? Si hoy, por ejemplo, el padre demanda de que todos estemos ahí en tal o cual actividad que tiene que hacer o que tiene que hablarnos, pero en la reunión de consejo no se debe dejar de hacer, y para eso pues pospongámosla o mandemos representante allá y trabajemos aquí, pero no podemos dejar de hacerlo. Pero en algunas parroquias, por ejemplo, a algún legionario le dicen: mire, usted lo quiero en tal movimiento, lo quiero en este grupo, lo quiero en aquella pastoral, lo quiero en aquel ministerio, y lo saca y se lo lleva, y entonces desnutre la legión y se le van aplicando tantas cargas que la gente se queda a veces que no puede estar en todas, que tendrá que dejar alguna, y a veces la sacrificada va a ser la Legión de María. Hay diferentes organizaciones parroquiales, ¿no? Cine es una que está muy bonita, pero se requiere que haya respeto por la Legión de María. Eso sí, se les encarga de manera amable, de manera pues humilde, ¿no?, a los actores en esta violación a la ley. Se entiende por autoridad, en el inciso 2, autoridad eclesiástica competente, los ordinarios locales. Los ordinarios, que aquí le van a llamar así, pero que nosotros en nuestro hablado popular, ¿no?, y en lo que conocemos como la formación de la iglesia de manera local, es el obispo, conforme a la definición del canon 134. 1. Y aquellos sacerdotes, pastores, a quienes se les ha encomendado el cuidado de comunidades, como lo indican los cánones 515.1, 516.1 y 517.1, y así también el 539.3. 539.3. En las iglesias, en iglesias particulares y sus equivalentes, de acuerdo al canon 368, la Legión de María no puede actuar a menos que tenga el permiso del obispo local. Necesita del permiso de un párroco, pastor, moderador, antes de poder trabajar en cada parroquia o cuasi parroquia, a no ser que en un caso determinado, el ordinario decrete diferente. No sé, podría ser como que el ordinario, que esto no se da, ordene o lo haga de manera diferente para que se extienda la legión en su territorio. Luego, 4. Inciso 4. Normalmente las estructuras de la legión deben coincidir con los límites eclesiásticos ya existentes. Esto implica que un consejo, por ejemplo, debe estar a un nivel de lo que se vaya formando. Digamos, a veces alguna parroquia tiene 2, 3, 4 o más presidias, y entonces ahí puede formar una curia, ¿no? Pero a nivel de ciudades, algunas ciudades tienen legión en 4 o 5 parroquias, y ya están formadas las curias, y entonces se puede dirigir a nivel diocesano, si es que la diócesis, me imagino que tendrá más localidades, pero
a nivel diocesano ya se puede formar un comicio. Ya a nivel de regia, pues normalmente es en algunos países, ¿no? Es la unión o es la conjunción de más de una diócesis. Y el senatus estará a nivel nacional, donde hay un consejo de obispos. Luego dice que, sin embargo, en los casos de las estructuras más grandes de gobierno de la Legión de María que se extiendan por varias diócesis, la autoridad eclesiástica pertinente puede ser el arzobispo, el obispo metropolitano, canon 435, u otro obispo nombrado para actuar de parte de los obispos que constituyen o constituyentes. Inciso 5. Conferencias individuales de obispos también pueden nombrar a un obispo de enlace para actuar en su nombre con la Legión de María en su territorio. Conferencias individuales de obispos, es decir, aquí el sede bien nos puede nombrar de director espiritual a un obispo, si le pareciera. Artículo 11. El ordinario local siempre será respetado por los oficiales de la Legión, quienes deberán escuchar sus consejos y sus deseos con gran respeto. No solo escuchar, de repente hay que ponerlos en práctica. Vamos a dejar por aquí, hasta aquí, repaso por los estatutos, y vamos a dejar a continuación el literal E, estructuras de gobierno de la Legión y sus principios generales. Espero que nos haya servido de un poquito de conocimiento y les invito a que pues se suscriban a este canal de la Legión de María y que lo compartan con otros hermanos para que vayamos conociendo lo que son los estatutos. Episodio de estos estatutos. Dios les bendiga. A Jesús por María. Bendiciones.